Hola chicos de tercer grado, espero que se encuentren muy bien. El tema en ciencias sociales es los primeros pobladores del mundo y la época indígena. En primer lugar, hablemos de los primeros seres humanos. Según algunas teorías, los primeros pobladores del mundo provenían de los homínidos, desde hace aproximadamente 100.000 años. Se dedicaban a la caza y la recolección de frutos. También fabricaban herramientas y pintaban las rocas donde se refugiaban. Luego, la tierra sufrió transformaciones y ellos también fueron cambiando, aumentaron su estatura, sus cerebros se hicieron más grandes y desarrollaron el lenguaje, aprendieron a comunicarse. Estos estudios son basados en hallazgos arqueológicos de esqueletos, restos de herramientas que ellos utilizaban y pinturas que elaboraban en las paredes de las cuevas. A esas pinturas se les llamaba pinturas rupestres. Bueno, los Homo sapiens. Según la biología, el grupo al que pertenecen los primeros seres humanos de la actualidad se llama Homo sapiens. Se caracterizaron por tener mayor altura y cerebro más grande que sus antepasados. Uno de los acontecimientos más importantes del desarrollo de los seres humanos fue haber aprendido a dominar el fuego. Ellos se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos y con el tiempo fueron perfeccionando sus herramientas. Aquí vemos los restos de herramientas que se han encontrado. También con la aparición del fuego, esto les permitía a ellos cocinar sus alimentos, mantenerse calientes cuando estaban en zonas muy frías e iluminar de noche. Aquí vemos lo que yo les mencionaba ahorita, las pinturas que ellos hacían en las cuevas. Se les llama pinturas rupestres. Bueno, en cuanto a la vida nómada, ya ustedes saben, nómada no tienen un sitio fijo. Los primeros seres humanos que habitaron en la Tierra eran nómadas, es decir, se trasladaban de un sitio a otro, ya que no tenían un sitio fijo para vivir. Se dedicaban a la caza, a la recolección de frutos y a la pesca. Ellos andaban de un lugar a otro buscando alimentos. Por eso era que andaban trasladándose, porque ellos buscaban cómo sobrevivir. Y estaban organizados por tribus, que eran grupos de parentescos como de familias, y los líderes generalmente eran los ancianos porque tenían más sabiduría. Luego, gracias a la agricultura, ya empezaron a tomar una vida sedentaria, es decir, ya empezaron a organizarse en un lugar fijo. Empezaron a producir sus propios alimentos, pudieron construir ciudades y aldeas y de esta forma establecerse en un solo lugar. Miren las diferentes actividades que ellos hacían: sembrar, cosechar, moler granos, cuidar el ganado. Esto del ganado surgió después de la agricultura. Ellos empezaron a domesticar los animales para obtener carne, leche y pieles. También empezaron a acumular riqueza. Ya esto a algunos les generaba muchas riquezas. Empezaban a comercializar productos y existían leyes y gobernantes. Como les decía anteriormente, los más importantes eran los ancianos por su sabiduría y los sacerdotes. Bueno, en cuanto a la época indígena, es el periodo de la historia de América que va desde el poblamiento del continente hasta la llegada de los europeos en 1492. También se le llama época prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles. Pre es de antes, hispánica es de los españoles, prehispánica. Recuerden que antes de que llegaran los españoles, los que estaban en América eran los indígenas. Nosotros somos descendientes de los indígenas. Entonces, la teoría más acertada sobre el poblamiento de América afirma que durante la última glaciación, grupos nómadas provenientes de Asia caminaron sobre superficies de tierra hasta América, donde hoy está el estrecho de Bering. Es decir, que ellos se desplazaron desde Europa hasta América. ¿Por qué? Porque ellos buscaban alimentación, ellos buscaban cazar animales y también un mejor clima para poder vivir. Bueno, la época indígena en Colombia fue muy extensa y se dividió en varias etapas en las que se realizaban diferentes actividades. Aquí tenemos el primer periodo, fue el Paleoindio, hace 15.000 años. Existían grupos nómadas y cazadores y recolectores. Elaboraban herramientas en piedra y usaban el fuego. Luego, hace 9.000 años, en el periodo arcaico, estaban también los grupos nómadas de pescadores y recolectores de frutos. Vivían en las costas y a orillas de los ríos y elaboraban recipientes de cerámica como estos que nosotros podemos ver.
Hace 5.000 años, en el periodo formativo inferior, ya comenzó el cultivo de maíz y la yuca, o sea que ya empezó la agricultura. Muchas comunidades se volvieron sedentarias y se mejoraron las herramientas y la cerámica. En el periodo formativo medio, hace 2.500 años, se perfeccionó la agricultura, se mejoraron la cerámica y los tejidos y se construyeron las esculturas de San Agustín en el Huila. Este es un patrimonio arqueológico de nuestro país. Bueno, hace 1.200 años, en el periodo formativo superior, se crearon uniones de varias aldeas y se destacan los grupos como los muiscas y los taironas. Entonces vemos que ellos fueron, como quien dice, desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, los principales grupos indígenas en Colombia se desarrollaron diversas sociedades como son los taironas, los muiscas y los zenúes. Los taironas habitaban los departamentos de Magdalena, Guajira, Cesar y se ubicaban en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eran excelentes constructores y lograron edificar ciudades con piedra. Con las piedras ellos edificaron ciudades. Actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta habitan los Kogi, que son descendientes de los taironas. En cuanto a los muiscas, habitaban en los actuales departamentos de Cundinamarca y Boyacá, eran gobernados por un cacique, el cual tenía mucha importancia. Aquí vemos la representación de un cacique muisca que tenía adornos que representaban la superioridad. Y en cuanto a los zenúes, ellos habitaban en los actuales departamentos de Sucre y Córdoba. Vivían alrededor de los valles del río Sinú y San Jorge. Los zenúes se aprovechaban las lluvias para construir canales que luego les permitieran crear zonas de pesca y regar sus cultivos en épocas de sequía. O sea que ellos aprovechaban la lluvia para guardar agua. Cuando había épocas de sequía, en estos canales que ellos hacían, ya tenían agua almacenada que les permitía regar sus cultivos y les permitía también crear zonas de pesca. O sea que en épocas de sequía ellos también podían sobrevivir y tampoco sus viviendas eran inundadas. O sea, ellos hicieron esto como quien dice a la perfección en esa época y es algo que se les valora mucho. Entonces, chicos, espero que hayan comprendido un poco el tema. Les comparto la guía. Es esta, van a escribir el tema y como actividad van a dibujar diferentes imágenes referentes a la época indígena y van a realizar las páginas 107, 113 y 114. Bueno, chicos, les agradezco mucho a seguir estudiando. Ya luego vienen los exámenes finales. Muchas gracias por toda su atención.